Hola, bienvenido nuevamente. Esta vez tenemos una pequeña revisión breve denominada Almacenamiento de reactivos químicos en tu taller natural. Espero que les guste. Pues nuestro espacio de creación es un mundo de sustancias distintas. Nuestro taller o espacio donde elaboramos nuestra cosmética natural puede estar compuesta de tensoactivos, conservadores, fijadores, reguladores de pH, aceites, ceras, emulsionantes, ácidos, proteínas, hidrolizados proteicos y una gran diversidad de sustancias. Normalmente nosotros optamos por llevar todo a un solo lugar de almacenamiento y ahí es donde nosotros solemos almacenar. Sin embargo, hay determinadas sustancias que tienen características especiales para almacenarse. El no hacerlo de esta manera puede llevar a que se deterioren antes de tiempo o a que reaccionen entre ellas dando otro tipo de compuestos. El más grave de los asuntos puede ser que nosotros estemos almacenando mal un reactivo químico y este puede interaccionar con otro causando un incendio o una explosión. Entonces, de manera muy breve vamos a revisar cuáles son las formas de almacenaje para algunas de nuestras sustancias y también para algunos reactivos químicos en específico. El almacenamiento seguro de sustancias es toda una odisea. En general, los productos químicos deben almacenarse bajo condiciones mínimas de seguridad, las cuales se complementan dependiendo del tipo de riesgo propio de sustancia almacenada. Un punto muy interesante son las etiquetas. Las etiquetas de los productos químicos deben estar siempre en buen estado. Deben ser legibles, ya que ellas contienen la información necesaria sobre el manejo seguro y el almacenamiento, los símbolos de peligrosidad, las indicaciones sobre riesgos y los consejos de seguridad. Sugerimos como contenido indispensable la etiqueta el siguiente. Este es para reactivos químicos: la identidad del producto, el nombre químico, el nombre común o ambos. Si la sustancia contiene más de un componente químico y todos aquellos que ofrezcan peligro. El nombre y la dirección de la empresa fabricante o importadora del producto. Es muy importante que lo tengamos siempre en mente, si no anotado aparte en una lista de nuestros proveedores. Los peligros físicos del producto. Esto se refiere a qué puede pasar si no se maneja de forma correcta este producto, si puede incendiarse, si puede explotar, si es reactivo. Este peligro se indica normalmente con una imagen llamada pictograma. Los peligros contra la salud. Estos son los posibles peligros contra la salud que podrían resultar de la exposición prolongada, si es tóxico por ingestión o por inhalación, si provoca quemaduras, qué hacer en caso de contacto con la piel. Este tipo de peligro puede indicarse a través de un pictograma, un color o un aviso. Estos datos los encontramos en las hojas de seguridad. La concentración de la sustancia es fundamental, ya que la peligrosidad puede relacionarse directamente con este parámetro. De igual manera, del dato de concentración se puede deducir en qué estado se encuentra, si es líquido o es sólido. Esto es respecto a nuestros reactivos químicos como tal. Sin embargo, cuando nosotros realizamos un macerado, un hidrolato, etc., tenemos que poner también algunos datos importantes. Estos datos son el nombre del producto como tal. Si es un oleato o un macerado de caléndula, tendría que llevar este nombre. Entre paréntesis vamos a colocar el nombre del aceite o la mezcla de aceites con las que maceramos, su nombre científico, además de la proporción en la que realizamos el macerado, la fecha de elaboración, la temperatura a la que se debe almacenar y la cantidad de producto que tiene. Si nosotros contamos con una fecha posible de caducidad, también es necesario ponerla. Debemos considerar que los macerados pueden durar desde 6 meses hasta 2 años. Ahora veremos de manera particular el almacenamiento de ciertas sustancias dentro de nuestro taller. Comenzamos con los aceites vegetales. De los aceites vegetales hay que saber que la exposición a la luz o al calor los afecta, así que hay que guardarlos en lugares frescos y oscuros. La palabra fresco no nos da una temperatura en específico, pero se puede considerar de los 15 grados centígrados hasta los 25 grados centígrados. Si en el lugar donde tú habitas es un lugar que suele ser muy caliente, puedes recurrir incluso a una refrigeración, pero si los refrigeras es importante taparlos bien para que no estén en contacto con la humedad. En refrigeración ellos pueden estar de los 4 a los 10 grados centígrados. Si tu aceite comienza a perder el sabor, considera desecharlo o pasarlo a realizar otros procesos como jabones para ropa. Los aceites de semilla de uva y de nuez deben almacenarse en el refrigerador. Esto es porque rápidamente pueden volverse rancios. Sin embargo, esto debe ser relativo, ya que también se pueden conservar fuera de la luz, se pueden conservar a temperatura ambiente. Sobre algunos complejos vitamínicos, ácido ascórbico, vitamina C, que podemos agregar, la mayoría de ellos vienen en polvos. Cuando están en polvos, ellos mismos traen un etiquetado en la parte trasera y tiene un color naranja. Cuando trae ese color naranja significa que su almacenaje es general. Esto quiere decir que pueden estar en una alacena y pueden estar en cualquier lado básicamente. No tienen ningún peligro de almacenamiento, entonces los podemos tener perfectamente en cualquier lado.
Cuando son líquidos se debe revisar el almacenaje sugerido en la caja, ya que pueden permanecer a temperatura ambiente o en refrigeración. Entonces, cuando son líquidos, ya el tipo de almacenaje vamos a tener que ser más específicos porque puede cambiar. En las plantas. Hay que recordar que algunas plantas medicinales no deben de conservarse más de un año, ya que pasado este tiempo pueden perder propiedades y se demuecen. Respecto a la forma, una vez que la planta esté seca, conservaremos solo aquella parte que vayamos a usar. Por ejemplo, si se trata de flores, los separaremos de los tallos del ramillete y las añadiremos al recipiente. Si se trata de hojas, igualmente las vamos a separar del tallo una a una para conservar solo la parte que usaremos. El recipiente. El recipiente más idóneo para conservar plantas medicinales es un vidrio opaco u oscuro. Asimismo, se pueden conservar, si no tenemos esto, en un cucurucho de papel, esto es para que pierdan humedad. Es mejor que no sean demasiado grandes para que no queden demasiado espacio libre lleno de oxígeno. Evitaremos almacenarlas en plástico o hacerlo el menor tiempo posible. El lugar. Es importante que el recipiente no reciba sol ni calor, ya que los rayos solares y el calor harán que la planta pierda propiedades. Por lo tanto, el mejor lugar para conservar el recipiente es dentro de un armario. Sin embargo, aquí me gustaría hacer algunos comentarios. Cada planta es un mundo, entonces tenemos que estar muy informados antes de cortar o antes de recolectar para qué vamos a usar la planta, en qué cantidad, si no es una planta protegida y si hay algún tipo de especificación básica sobre las necesidades de sol que tenga esta planta. Entonces, a pesar de que son recomendaciones generales, es importante que veamos las recomendaciones particulares para cada una de ellas. Respecto a las mantecas se deben almacenar en lugares secos y frescos. En este caso, esta es una hoja técnica para la manteca de karité. Cuando llegamos a tener ese tipo de hojas técnicas, más abajo viene almacenaje y ahí es donde se dan las recomendaciones para el producto de acuerdo al productor. Es importante que también pueden permanecer en refrigeración de 5 a 10 grados centígrados estos 2 años y pueden durarnos de una manera estable. Si decidimos congelarlas, estas deben de realizarse en bolsas especiales para congelar, donde no entra la humedad. Las arcillas en general se almacenan en frascos de vidrio, en recipientes de porcelana o en plástico duro grado alimenticio. Es importante que estén a temperatura ambiente y en un lugar seco. Ahora, estos son compuestos comunes, pero ¿qué pasa cuando son reactivos químicos los que tenemos que almacenar? Bueno, aquí ocurren varios errores comunes en el almacenamiento de sustancias que son meramente químicas. Y esto es, número 1, que las sustancias son almacenadas en orden alfabético. Número 2, que las sustancias son almacenadas por categorías. Todos los ácidos juntos, todos los hidróxidos juntos, todos los disolventes, todas las que son sales, todos los líquidos, o por lo que nosotros podemos ver a nivel visual, todos los líquidos juntos, todos los polvos juntos. Siguiente, las sustancias pueden ser almacenadas en campanas de laboratorio, que en este caso esa no aplicaría para nosotros, pero es que se almacenan en lugares que no están destinados para ser un almacén químico. Los frascos son colocados unos sobre otros, apilados, lo que puede dar o resultar en un accidente. Las sustancias son almacenadas por arriba del nivel de los ojos. Esto es muy importante cuando hacemos cualquier tipo de almacén, tanto en nuestro taller natural como cuando incluimos reactivos químicos. Para evitar accidentes no vamos a llevar un almacén más arriba del nivel de nuestros ojos para evitar que alguna sustancia nos pueda caer o no podamos leer adecuadamente las instrucciones. Algunos frascos han perdido su etiqueta o la etiqueta es ilegible. Esto nos suele pasar mucho, que las etiquetas se desprendan, se caigan o se lastimen. De esta manera, cuando nosotros vemos, no sabemos identificar qué componente era y tenemos que acordarnos, esto era... Ahora, ¿por qué no se almacenan así las sustancias? No se almacenan así porque no es la forma correcta de almacenarse. Cuando nosotros almacenamos, la clave es almacenar por compatibilidad entre reactivos, ya que aunque sean líquidas dos sustancias pueden tener incompatibilidades entre ellas. Aunque sean dos diferentes sales, pueden ser incompatibles entre ellas. Esto es que dan reacciones, desprenden gases, producen calor o pueden explotar. Entonces es importante que no se van a hacer de orden alfabético, sino de tipo compatibilidad. De manera general, al almacenar nuestros reactivos, cuando ya tenemos una gran cantidad de químicos dentro de nuestro taller, los recipientes deberán encontrarse rotulados, esto es, con todos los datos escritos en la etiqueta y bien cerrados, con tapas adecuadas y en buen estado. Debe considerarse el peso y el volumen de los recipientes, de ello dependerá el material de anaqueles que van a utilizar, así como la posición de sus frascos. Si se fijan, en este caso usarán madera porque eran recipientes más bien pequeños. Debe considerarse el medio ambiente adecuado, la ventilación, la temperatura y la humedad. En un almacén químico, por lo general, aunque en este caso sí se hizo porque es una escuela, no se usa madera, porque la madera con el tiempo se va deteriorando. Sin embargo, se usan materiales específicos para almacenes químicos. Nosotros podemos utilizar cómodamente nuestra alacena que es de metal.
Deben existir un inventario de reactivos y las hojas de seguridad de cada uno de ellos. Algo con lo que nos encontramos frecuentemente es que no nos envían información adecuada del reactivo que compramos. De no ser así, nosotros tenemos que llamar, pedir el número específico de la sustancia e investigar por nuestra cuenta en la hoja de seguridad. Para cosas muy importantes como su peligrosidad, en el caso de ser químicos, sí podemos tener ese acceso con el puro nombre. Sin embargo, es muy importante que una vez que compremos, inmediatamente hagamos la anotación de que por favor nos envíen la hoja de seguridad o la hoja técnica de ese reactivo. De esta manera las vamos almacenando y con eso tenemos una guía de decisiones al momento en que estamos formulando. Ahora, como mencionamos, es muy importante tener un inventario. Muchas veces nosotros vamos adquiriendo reactivos, productos, pero no los inventoriamos adecuadamente. El inventario como tal es una lista de todo lo que tenemos dentro de nuestro taller. Para sustancias químicas sería una lista de sustancias químicas también. En un laboratorio o en un taller se debe mantener actualizado el inventario, por lo que es recomendable que se haga una revisión por lo menos una vez al año de nuestro inventario. ¿Por qué? Los éteres y otros productos químicos con un periodo de vida limitado requieren ser revisados regularmente, purificarlos o tratarlos y desecharlos. Es muy importante que algunos productos químicos no se pueden eliminar en la tarja así como tal, se tienen que ser neutralizados antes de poderse eliminar porque pueden ser un peligro para el medio ambiente. Para trasladar productos químicos que no van a ser utilizados, para corregir el almacenamiento de productos incompatibles, porque muchas veces los mueven de lugar, para confirmar los productos químicos en existencia y para verificar el estado en el que se encuentran las etiquetas. Nosotros, como tenemos un acceso más rápido a nuestro taller, pues es común que lo podamos hacer, incluso se recomienda hacerlo una vez por mes. Información sobre riesgos y almacenamiento. Para tener éxito en nuestro taller es necesario poder realizar una regla que se sigue normalmente en los laboratorios, que es la regla PAS. Eso se refiere a, número 1, manejar pequeñas cantidades. Muchas veces estamos tentados a realizar grandes pedidos porque existen descuentos cuando pedimos en grandes volúmenes. Sin embargo, podemos manejar pequeñas cantidades para evitar que nuestros reactivos caduquen antes de que podamos utilizarlos y nos quedemos con una grande cantidad de reactivo que no podamos utilizar. Número 2. Adecuada identificación. Hay que etiquetar claramente el contenido, cuando no es un reactivo original. Se recomienda conservar la etiqueta original, pegarla en una hoja o tener etiquetas legibles y no encimar etiquetas. Número 3. El sellado. Las tapas de los recipientes en buen estado y material apropiado. Contenedores de disolventes y productos volátiles cerrados para evitar evaporación con cera o con parafina. Número 4. Tienen que ser seguros. Los anaqueles de seguridad o nuestra alacena o nuestra despensa o los muebles que tengamos no tienen que estar muy llenos. Tienen que estar del 70 al 75% de su capacidad y tampoco tienen que ser muy altos. No más altos del nivel de los ojos por seguridad también. Los anaqueles también tienen que tener puertas de seguridad y esto es muy importante sobre todo cuando hay presencia de niños y de mascotas. Número 5. La separación. Los materiales deben ser almacenados separados por compatibilidad. Esto es un sinónimo de afinidad química. Se deben almacenar materiales de reactividad similar juntos, basándose en tablas de compatibilidad. Es muy importante que no nos estresemos y no nos preocupemos por este hecho por no ser químicos, ya que ni los químicos no sabemos todo esto de memoria. Esto lo vemos nosotros en tablas de compatibilidad. Algunos ya no lo sabemos por costumbre, pero otros tenemos que estarlo revisando y por eso se las voy a poner. ¿Qué es la incompatibilidad como tal? Es muy importante saber que los reactivos no deben guardarse sin un orden, pues muchos de ellos son incompatibles y al entrar en contacto pueden generar graves accidentes. Dos reactivos incompatibles, si reaccionan violentamente, desprenden calor o pueden producir productos inflamables o tóxicos. Estas reacciones pueden llevarse a cabo con los vapores que se generan de reactivos que están almacenados en frascos mal tapados. Estos frascos mal tapados generan esos vapores y al cerrar los recipientes con tapones inadecuados pueden estar sobrevolando en el ambiente. Al momento en que estos entran en contacto con los vapores de otro recipiente que está cercano, puede ocurrir la reacción. En algunos métodos de almacenamiento por compatibilidad, los reactivos se dividen en varias clases, a las que se les da un color para facilitar su ubicación y se almacenan por separado. Por ejemplo, los siguientes. Esta tabla les recomiendo que le pongan pausa y que la vean de manera precisa. En este caso, de este lado tenemos el reactivo, el químico, y de este lado tenemos con que es incompatible. Aplica de este lado a este lado y de este a este. Pero aquí estaría una lista de los reactivos incompatibles. Ustedes pueden encontrar en internet esta lista si le ponen ese encabezado, incompatibilidad general de reactivos químicos. Pero vamos a ver un ejemplo. Si ustedes no saben identificar en el nombre comercial, buscan el nombre químico y tiene que tener alguna de estas palabras. En este caso vamos a buscar uno muy utilizado en jabonería, que es el hidróxido de sodio.
El hidróxido de sodio es incompatible con anhídrido acético, aluminio, nótese la piedra lumbre por ejemplo, ácido sulfúrico y con el agua. Es muy importante que con el agua es porque lo absorbe. Entonces también tenemos que evitar esas fuentes de agua y tapar adecuadamente nuestra sosa. Aquí podemos seguir investigando algunos compuestos como por ejemplo el carbón activado, que es incompatible con el hipoclorito de calcio y todos los agentes oxidantes. Para saber que un agente es oxidante lo vamos a buscar en la etiqueta. En la etiqueta tienen un pictograma que simboliza que es oxidante. Aquí podemos buscar algunos de los compuestos, ácido acético por ejemplo. El ácido acético es incompatible con compuestos hidroxilados, peróxidos, permanganatos, acetaldehídos, amoníaco, nitrato de amonio y ácido crómico. Aunque algunos de ellos no son comunes en cosmética natural, sí que en diferentes ámbitos de trabajo podemos encontrarnos estos compuestos en determinados productos. Entonces es bueno tenerlo en mente, aunque no sea necesariamente en el ámbito de la cosmética natural, sino en algún taller de belleza, en un lugar de estéticas, en un lugar donde hagamos limpieza. Es importante que sepamos esta parte de las incompatibilidades. Existe algo más visual que son las matrices de almacenamiento químicos. En esta no nos hablan precisamente de un compuesto, sino de las características que tiene ese compuesto, y se interpreta de la siguiente manera. Estos son los pictogramas que vienen en la etiqueta de nuestros reactivos. Si nosotros identificamos uno de esos pictogramas, identificamos el del otro compuesto y los cruzamos, podemos saber con una guía de colores si se pueden almacenar juntos o no. Básicamente los que están en verde son los que se pueden almacenar juntos, en amarillo los que se pueden almacenar juntos pero separados físicamente, y en rojo los que tienen que estar en muebles totalmente diferentes. En el caso de la sosa cáustica, tenemos también que existen pictogramas por la parte trasera del recipiente que indican que es corrosivo. También hay pictogramas diferentes para nuestros diferentes reactivos, como que son tóxicos, que son nocivos, explosivo, fácilmente inflamable, comburente o que representan peligro para el medio ambiente. Esos pictogramas anteriormente eran naranjas con negro y ahora se hizo una renovación y ya aparecen rojos con negro y fondo blanco. La guía en general, una guía rápida, es que un ejemplo de un fácilmente inflamable es que se puede almacenar con otro fácilmente inflamable, pero no se puede almacenar, por ejemplo, con un explosivo. Y así vamos a ir interpretando cada una de ellas. Básicamente es donde se cruzan, el símbolo que nos da es, si es positivo, se pueden almacenar juntos. Si es un cero, solo pueden almacenarse adoptando ciertas medidas como separarlos físicamente en más de 1 metro. Y si es negativo, no deben almacenarse juntos, no tiene que haber toque, no puede haber gases de ellos coexistiendo juntos y tienen que estar en recipientes totalmente distintos. Otro detalle es que los productos químicos no deben de estar en el piso. Entonces es importante que en caso de que haya inundaciones u otro problema dentro del lugar, podamos elevarlos un poco del piso de unos 5 a unos 10 centímetros. Podemos usar tarimas, podemos usar tablas si gustan, pero tiene que estar elevado del piso cualquier reactivo químico, incluida la sosa. Esta es una tabla un poco más desglosada, de hecho le pueden poner pausa y pueden irla revisando o la pueden buscar en internet directamente como tabla de incompatibilidades y verla en una mejor calidad, pero aquí incluye incluso los compuestos radioactivos. Existen varios modelos donde se nos sugiere cómo almacenar y este sería una propuesta. Este se llama modelo inorgánico. En el modelo inorgánico tenemos diferentes letras indicando espacios de separación, pueden ser gavetas, pueden ser cajones, etc. Este nivel A, por ejemplo, significaría que en el mismo cajón podemos poner al azufre, a lo que tenga fósforo, arsénico y un petóxido de fósforo. En el nivel 2 a todos los haluros, los que digan sulfato, los que digan sulfito, tiosulfatos y fosfatos. En el C a todos los que digan amida, nitrato, nitritos y ácidas. Eso con que lo tengamos en el nombre del compuesto. D, metales e hidruros, hidróxidos, óxidos, silicatos, carbonatos y carbón, F, arsenatos y cianuros, y así se van a ir yendo. El modelo orgánico ya habla de compuestos propiamente de la química orgánica y nos dice, en el nivel A tú puedes poner alcoholes, glicoles, amidas, aminas y azúcares. En el B tú puedes poner hidrocarburos, en este caso pues no los usamos tanto, pero pues hidrocarburos, éteres, aldehídos y almacenar en un gabinete especial a todos los aldehídos. Esto es porque emiten vapores y son inflamables. Si ustedes prenden un cerillito cerca de un aldehído mal etiquetado, pueden llevarse una quemadura muy fuerte. Nivel C, a los éteres, cetonas, compuestos halogenados y almacenar en un gabinete especial también. Este gabinete tiene que estar separado de otros lados y tiene que tener una ventilación adecuada. D, compuestos epoxi y isocianatos, y así nos vamos a llevar la F, fenoles y cresoles, peróxidos, ácidos y hidroperóxidos, los ácidos, los anhídridos y los perácidos, y estos van juntos. ¿Cómo sabemos qué tipo de compuesto es? Por el nombre. En el nombre podemos encontrar esta palabra clave que nos indica que pertenece a ese tipo. Si no, lo podemos investigar.
Ahora, de manera adicional les puse la clasificación de riesgo por código de colores. Es importante mencionarles que esto último que hemos visto solo aplica cuando tenemos reactivos químicos como tal que están debidamente etiquetados y los tenemos que introducir en nuestro taller. En el caso de la clasificación de riesgo por colores, este fue dado por la norma de la NFPA, que es la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego en Estados Unidos, ya que creó un rombo de colores mediante el cual se representa el riesgo de una sustancia química ante un siniestro, mediante números del 0 al 4. Esta norma NFPA 704 pretende a través de un rombo seccionado en 4 partes de diferentes colores, indicar los grados de peligrosidad de la sustancia a clasificar. Ese sería el rombo. En el caso del rombo, que es algo muy común que hemos visto en los camiones de carga, en los que transportan sustancias químicas o en las etiquetas de nuestros reactivos, hay que saber interpretar de una manera muy general los riesgos. Y como una guía, entre más bajito es el número, es menor el riesgo. Entre más alto, que van de 0 hasta el 4, es más alto el riesgo dentro de ese sector. En este caso, esta sería una clasificación del NFPA que sería un 342W tachadito. Este 3 significa que es extremadamente peligroso para la salud. El color azul se relaciona con riesgos a la salud. El color rojo con riesgos de incendio o puntos de inflamación. Es muy importante sobre todo cuando vivimos en lugares muy cálidos. Por ejemplo, este 4 significa que su riesgo de inflamación ocurre cuando hay temperaturas menores a 22.5. Esto es que esa temperatura, este reactivo puede arder o puede entrar en combustión inmediata. Un 0, por ejemplo, significaría que no arde, así que lo podemos tener en cualquier tipo de almacenaje. El amarillo indica qué tan reactivo es, y esto es, por ejemplo, si puede explotar o causar un cambio químico violento. Si es 0 es estable, y este, por ejemplo, que es un 2, significa que hay un cambio químico violento cuando esto entra en contacto con el aire, con el agua o con otras sustancias. En el caso del último, el blanco, son los riesgos específicos o son anotaciones específicas de riesgos sobre este reactivo. En este caso podemos encontrar COR, que es corrosivo, ACID, que es ácido, ALC, que es alcalino, OXI, como les comentaba, que es oxidante, y esto viene en las etiquetas, este símbolo que es el de radioactividad, y W con esta raya cruzada que significa no mezclar con agua. La razón de realizar este video es para evitar accidentes. Tanto la clasificación de reactivos, el meter químicos nuevos a nuestro taller o a nuestra casa, es importante que sepamos qué riesgo involucra para nuestra familia. También es importante que mantengamos a nuestros hijos pequeños alejados de nuestro área de trabajo porque puede contener sustancias que, aunque de manera natural son inocuas, en grandes cantidades pueden ocasionar una intoxicación. Es importante que contemos con una clasificación de riesgos y sepamos qué hacer en caso de ingestión de alguno de estos compuestos. Es importante mantener estas gavetas cerradas y con llave, porque pueden ocurrir cosas como estas. También es importante que cuando vayamos a realizar alguna experimentación nueva con reactivos nuevos, sepamos que no hay una incompatibilidad química notoria. Esto es todo por mi parte, espero que les haya gustado y que les sirva, como siempre, un abrazo.